Gracias. Ya están los dos. 4, tienes 4. ¿Tienes masking tape para poner? Sí, ahí está. Gracias. Si desean post-its. Aquí si desean post-its. Y aquí si desean post-its. Y Andrea. Sí, sí. Pero, Diego, ayúdame con algo. Lo que pasa es que para la actividad, Andrea solo me trajo marcadores verdes. ¿Me puedes traer una caja de marcadores negros y una de rojo? Por favor. Chévere, gracias. Sí. Preguntamos que si puedes escribir aquí, si podemos escribir directamente. No, pero es mejor que lo hagan en papel para que quede el registro. Sí, sí, sí. O sea, pueden hacerlo ahí también, pero es para que quede para el récord. Aquí les dejo marcadores. Ya traen los marcadores de otro color. De momento hay verde nomás. Verde. Aquí marcador. Marcador. Ah, ustedes ya tienen marcadores ahí. Por favor. Para esta actividad tenemos 30 minutos, no más.
Ok. Ahora, pasemos todos aquí al centro y comencemos a ir viendo veamos todos los dibujos realizados por nuestros colegas. ¿Ok? ¿Se lo tienen que exponer o solo los vemos? No, solo los vemos. O sea, la lógica es que se explique por sí solo. O sea, que tú lo veas y digas, ok. Por sí solo. Ustedes mismos pusieron río. Pero por el que... Esos desechos van al agua. O sea, porque clasifican y luego mezclan. Exacto. Ok. Aplícalo, aplícalo. ¿Por qué para ti es una mujer? Para ti, ¿dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está el vestido? ¿Dónde está la falda? Interpretación de la que ves. ¿Pero por qué es mujer? No, somos... Pero la Son chiquitos, soy yo grande. No, es flaquita, ¿no? Es que ya salió. O sea, vean el grupo y sale no importado. Me veo él y te veo él. Igualita, ahí está. Y sale Luis. Y sale Luis. Es una mujer indiferente, ¿no? Entonces sale un hombre feliz. Eso es a lo mejor el reconocimiento, es una certificación, ¿no? El chiste es que sea self-explained. Pero qué poder, pues no voy a decirle que sea todo estándar. Bueno, deberíamos apuntar a platino. O sea, para mí han tirado mucho peor de la hierba. La hierba. Dice ahí entre. Excelencia. Esta tortuga como va a ser la tortuga voladora. Tortuga niña. Multidisciplinario. Hay que adivinar. Falló el decano de coca. Nosotros le dimos. Nosotros le dimos esto y le dimos. Está el escritor, que por favor. Muy bien. Aplausos para todos. Ok. Los honores a la artístico De alguna forma, todos pensamos. Veo que sí, hay pensamiento de grupo aquí hay group thinking ya en este salón. O simplemente es sentido común hacer esto y todos lo ven y ya está muy claro. Ok, tratemos de construir o de buscar las comunalidades en todos los diagramas realizados. ¿Qué de pronto ha sido algo que ustedes vieron y dijeron, chuzo, de verdad esto no lo hubiese pensado o no estaba en mi radar? ¿Cuáles son esas off-radar ideas de todo lo que hemos visto? ¿Qué cosa? ¿Cuáles son esas ideas fuera del radar, de tu radar, que han aparecido en este ejercicio? Sea en el proceso de discusión con tus colegas o sea al momento de ver el trabajo de los otros grupos. ¿Perdón? Masculinizar Sí. a las mujeres. Transformar a las mujeres.
¿Ok? Eso sí es fuera, muy fuera del radar. No, regresemos al core de la clase. Pensemos en qué cosas, qué ideas nuevas hemos encontrado de momento. O al final del día todo ya lo teníamos más o menos en alguna parte de nuestro subconsciente. Sí. O sea, yo lo que veo es que algunos productores fueron más con detalle al interior del deporte. Sí. Otros dos grupos fue más con una visión más hacia afuera, sin perder un poco lo que querían en el interior del deporte. O sea, yo creo que hay dos. Ok, o sea, hay dos approaches, uno más hacia adentro y otro más hacia afuera. Javier. Algo que me gustó, no saben que sea mi grupo, pero de verdad que algo que me pareció interesante verlo es el tema de, porque como dicen, muchas de otras cosas no necesariamente las trabajamos, pero todos sabemos. O sea, todos sabemos, por ejemplo, que el tema de los residuos y de cómo manejamos, todos lo sabemos. No hacemos nada al respecto, pero lo sabemos. Pero me parece interesante la idea, que lo dio Paola o Melena, o el grupo, el tema de cómo utilizar las áreas verdes como un tema de sostenibilidad. Marcos decía, en ese momento surgió, de que hay alumnos que de alguna forma se quejan y no tienen espacio para trabajar, digamos, para hacer cosas en grupo, y más bien pensamos enseguida es donde construimos salas, donde hacemos más salas de estudio. Y realmente después tiene entornos que hay que adecuar de manera, o sea, como cosas que se puedan aprovechar durante el año. Entonces, creo que es interesante, es algo que tal vez, al menos yo no lo había tenido como interesante. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra idea? Que haya surgido dentro del trabajo, que les haya parecido realmente interesante o earth-shattering o algo por el estilo. No surgió, y más bien me pregunto, y esto es una pregunta abierta, ¿no? Porque mencionaba que en el grupo que hablábamos de relación milenios, él decía, y después estaría dispuesta a invertir. Porque bueno, no todas las acciones tienen que tener dinero asociado, pero como tú dices, sin tiempo y esfuerzo. Sí. Entonces, mi pregunta, la que me quedó ahí, se la hice a él, y dije, bien, hoy que estamos hablando de este tema, y recién estás desarrollando como awareness del tema, la pregunta viene y queda si esto es más importante que los intereses individuales de las unidades académicas. Porque cuando tú tomas alguna decisión sobre una de las estrategias que se han planteado acá, un bus eléctrico cuesta $400.000. 400.000, ¿no? 300.000 dólares. Entonces, como Paul, decimos esto es importante, todo el mundo pone su eje, la estrategia. Entonces decimos ya, vamos a invertir $300.000. No son $300.000 menos para un laboratorio de economía circular, o un laboratorio de física, o un laboratorio de esto. En ese momento, ¿cómo lo entendimos? ¿Cómo lo hacemos? Una cosa es el ideal. Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Exacto. O sea, a la hora es el momento, a la hora de empezar, cuando ya está ahí para firmar el cheque, volvemos a los esquemas de priorización naturales. Claro. Por eso es que es importante que si vamos a tomar una decisión, si la tomamos todos conscientemente. Claro. Y te hago una reflexión mayor todavía, que se las he dicho a ellos. Cuando nosotros llegamos a las modalidades Paul y yo, decíamos, mira, ya sabemos lo que no queremos que pase. Vamos a trabajar por el core, vamos a trabajar en integralidad, vamos a hacer linealidad, vamos a optimizar, vamos a hacer rapidito regresan al que el pincel y lo pongo porque es mi vida, es que hay tanta gente que está regresando porque no la conozco.
Hay gente, no puede ser, que yo pídelo con tiempo, yo pido una cosa 3 días antes que suceda. Y yo, ¿en serio, vale? O sea, tú. O sea, y es rapidito, porque yo digo que no soy. Claro, no puedes, es nuevamente el natural course. Entonces tienes que pelear contra eso, tienes que pelear contra eso. Es duro, es difícil, porque tú estás en otro rol. Y yo sabía que antes que estaba en otros roles, era fácil decir así, no es. Claro, hay un adagio que dice, una persona nunca va a entender algo cuando su salario depende en no entenderlo. Entonces, en la medida de que nuestros incentivos no estén alineados a que esto suceda, a que de pronto el largo plazo al menos tenga un igual peso que el corto plazo, entonces, o sea, esto no es una receta de decir cómo cocinar, que el primer paso es alinear los incentivos, porque es más complejo que eso. Pero la cuestión está en que primero tienes que tener claro cuál es tu norte, cuál es lo que quieres llegar, qué prioridad necesitas. O sea, realmente dentro de todo lo que... Porque si se dan cuenta, por ejemplo, hay cosas muy diversas que van desde áreas de recreación o áreas de estudio al aire libre hasta temas como el transporte. O sea, primero que para empezar hay quejas en las redes de que el transporte no funciona. Y si planteamos todavía un transporte eléctrico, o sea, va a ser un transporte eléctrico que no funcione. Entonces al final del día primero es asegurarnos que el transporte funcione como tal. Y eso es parte de dar prioridades, pero esas prioridades tienen que venir como resultado de entender, y ya voy contigo, Yuli, eso da como resultado de entender qué necesito hacer para satisfacer a mis stakeholders y segundo lugar en cómo los estoy impactando. Entonces, primero hay que entender eso y yo esperaría que eso salga de la planificación estratégica que estamos participando. Entonces, realmente tener esas prioridades y decir, hacia allá vamos. Entonces, luego, evidentemente, en algún punto dirás, con la estructura organizacional actual que tenemos no vamos a llegar. Entonces, ahí hay que comenzar a lo que están haciendo en procesos, transformar procesos que no están viendo. Y evidentemente es un proceso de una batalla a la vez, y tienes que priorizar las batallas que tengan más impacto. Pero bueno, es un poco lo que estamos tratando hoy de hacer es tener criterios que nos permitan decir cómo la sostenibilidad es parte de nuestra gestión. O sea, es cotidiano, así como el decidir o no si asignarle la materia X a un profesor que ha sido consistente malo en esa materia. Esa es una decisión de pronto cotidiana cada semestre. Asimismo que parte de esa decisión cotidiana es decir, cómo debemos de pronto, qué proyecto o qué énfasis debemos en los siguientes 2 años, a qué debemos darle énfasis a los proyectos de titulación, o a qué debemos darle énfasis a los proyectos de vinculación, o a qué debemos darle énfasis a los proyectos de la materia integradora. De tal manera que por ahí empiece de pronto a colar estos temas de desarrollo sostenible. O por ejemplo, el caso que contaba Luis, cómo desde la materia de Design Thinking del primer año, cuando recién llegan, o sea, es el mejor momento de sembrar la semilla de estas ideas, de poner de ponerles el chip, la inception idea de que solucionar problemas no solamente es buscar cualquier tipo de soluciones, sino soluciones que sean amigables con el medio ambiente, que sean equitativas o justas con la sociedad, y así pues evidentemente buscar cómo eso se alinea con materias posteriores o con otro tipo de iniciativas internas. Pero al final del día hay un refrán también que dice, si tú nunca sabes a dónde vas, cualquier camino es malo. Entonces realmente es saber a dónde queremos llegar. Y ahorita vamos a discutir cómo saber hacia dónde ir. O sea, ustedes ya han marcado un poco de qué es a dónde quisiéramos ir como SPOL, o al menos en la visión de grupo del cual conformaron. Pero al final del día lo que yo veo es que, si se dan cuenta, hacer al SPOL sostenible no requiere de acciones extraordinarias. Es un poco de lo que ya están haciendo, pero solo es de un reenfoque de lo que ya están haciendo hacia puntos ocultos o hacia puntos que han inicialmente considerado a lo mejor no estratégicos. Yuli, ¿querías decir algo? la visión que uno tiene
anterior y complementando lo que decía Cecilia, incluso si que no un gerente, digamos, un directivo, en el caso de que aquí, una de las máximas de gerentes es tomar decisiones de corto plazo, pero pensando en el largo plazo. Y tal vez lo que nos falta es eso, y en las decisiones que tenemos en el día a día, por perfecto, aunque uno salga de aquí y diga, sí, voy a hacer eso, viene mañana Freddy Viló y nos dice planificaciones, claro, no nos olvidamos de todo lo sostenible y todo lo que deja a largo plazo, porque en corto plazo nos come. Ese es el arte de ser un buen directivo, obviamente, ¿no? Y eso se adquiere con la práctica y no hay recetas mágicas, pero sí desde digamos, de quienes nos controlan, a su vez, a quienes reportamos, sí pueden darse ciertos incentivos en esa línea. No necesariamente del sueldo, pero sí más bien de lo que reportamos al año. Decir, ok, aparte de planificación y todo lo demás, cómo estamos construyendo el tema de la estrategia de sostenibilidad, desde las cabezas y luego a través de los decanos, para que luego pasen los profesores. Que también es cierto, y ahí sí coincido completamente con Jorge, si yo a la larga le digo a un profesor, oye, sí, piensa en esto, y haz esto, y dejo mucho por fuera, pero eso sí, tienes que dar tantos cursos y publicar tanto, y si no me haces esto es lo que te está, entonces yo me voy a dedicar a eso, que es lo que me mantiene y lo que no me perjudica. Quiero reforzar lo que dijo Jorge, porque por lo menos desde lo que yo vivía antes, estoy hablando de hace como 3 o 4 años, y lo que acabo de ver ahorita que venía del Estado del País como el Banco Mundial, no se necesita actividades extraordinarias para hacerlo. Una de las cosas que a mí me da la sensación es que cuando hablamos de estas cosas, enseguida pensamos politécnicos, que tenemos que hacer cosas que van a ser como demasiado grandes y van a ser demasiada energía, y con eso entonces mejor no hablan. Y entonces yo creo que ahí ese es un punto importante, porque muchas de las cosas que tú ves alrededor son cosas que ya estamos haciendo. Claro. En el tema de contenido, ya tenemos una experiencia caminada en el tema de conectar contenidos transversalmente en su currículum. En el tema de que algún profesor tome un tema, en el tema de ética o comunicación, qué sé yo, entonces ya tenemos una experiencia como para hacerlo. Tenemos la experiencia de los tracks, tenemos la experiencia de las especializaciones, de las maestrías, que eso también lo hacemos. Tenemos la experiencia de llevar proyectos y programas de vinculación, los proyectos de investigación multidisciplinaria, ¿qué nos tomaría? Decir, bueno, que esto va a ser una parte de tu valoración cuando este proyecto de investigación o este proyecto de vinculación esté alineado al norte de sostenibilidad que el juego tenga. Y a eso le vamos a dar preferencia. No es que se elige, porque no le estás pidiendo mucho, estás pidiendo, indícame cómo tu proyecto va. Y si no, el profesor de alguna manera lo va haciendo. Y como me dijo, y solamente con esto cierro, cuando yo presenté lo que nosotros hemos hecho como Politécnica hasta ahora y la visión de que este concepto lo llevé, el tema de hacer la innovación con temas de sostenibilidad y resiliencia transversales, decían, wow, ustedes tienen un modelo único. Eso me dijeron en los 2 lugares, en el vídeo y en la comunidad. Y yo, o sea, me sentí tan orgullosa en ese momento y inmediatamente recordé que cuando
trabajo como Cecilia Pérez persona, yo soy desesperada, quiero todo así, o sea, pero tienes que comenzar a ver el tema así, vamos, camino, rompe la inercia, pero va. ¿Ok? Muy bien, entonces las herramientas que hoy en día están usando, o sea, las herramientas que están hoy día usando las empresas para justamente trazarse ese norte, de decir hacia dónde voy a apuntar, en dónde voy a priorizar mis recursos, en dónde voy a priorizar el tiempo de mi gente, en dónde voy a priorizar los proyectos que realice, justamente vienen de la matriz de materialidad, ¿ok? Y la matriz de materialidad es, o sea, seguro hay muchas otras formas de representarlo, pero así lo trabaja el GRI y así es como muchas empresas lo están haciendo, donde básicamente utilizan dos ejes, donde en el primer eje, en el eje de las X, lo que miran a hacer, y justamente, no sé si por un alumno vino, porque tenía una duda, un caso de estudio, que justamente en la clase de la MAE trabajamos el caso de Telefónica y trabajamos ya con los estudiantes en cómo ellos pueden construir matriz de materialidad para compañías. Pero bueno, un poco al final del día, y él se sorprendía, dice, oye, también estás hablando de la matriz de materialidad acá. Pues bueno, es que sí, es que es una herramienta que lo está utilizando Telefónica, lo usa Holcim, lo usa Pronaca, lo usa Coca-Cola, o sea, todas las compañías que tienen gobierno corporativo y tienen implementado el tema de desarrollo sostenible utilizan esto como la cancha, o sea, esto te marca la cancha y dentro de esa cancha pues los proyectos o las cosas que vamos a hacer para crear valor. Entonces, ¿por qué es importante esta herramienta? Porque te pone, primero en este eje, te pone aquellos aspectos o aquellas ponderaciones sobre aquellas cuestiones que tienen alto impacto en tu estrategia de largo plazo. Y entiéndase a todo aquello que te ayuda a diferenciarte de tus competidores o todo aquello que te ayuda a ganar la reputación en el campo que estás establecido. Entonces es entender, para las empresas se traslada a decir aquello que te hace competitivo, es decir, aquello que en el largo plazo te da un mayor retorno sobre el capital en comparación con tus competidores. Evidentemente nosotros en SPOL no buscamos el retorno sobre el capital, pero sí igual tenemos indicadores económicos que queremos manejar de largo plazo. Entonces al final del día es entender qué aspectos te impactan en esa dimensión, o sea, qué aspectos te generan este impacto de largo plazo. Luego en el eje de las Y está el tema de qué es relevante o qué es importante para tus stakeholders. Entonces, ¿qué conlleva el proceso de stakeholders? Así como tú tienes tus indicadores de gestión de qué te hace diferente, tú también debes de llegar al punto de decir cuáles son los indicadores que reflejan ese interés de mis stakeholders. Entonces, si por ejemplo, nosotros sabemos que nuestros estudiantes quieren educación, por ejemplo, de excelencia académica, ellos quieren educación excelente, ¿okay? ¿Cuáles son esos indicadores que me reflejan esa excelencia en la educación? Realmente, ¿cómo lo puedo medir? ¿Cómo puedo recoger en indicadores aquellas cuestiones que hacen excelente a mi servicio? Por ejemplo, mis profesores, ¿qué quieren mis profesores? Seguramente mis profesores quieren dar menos clases y hacer más proyectos de investigación, seguramente. O querrán simplemente trabajar menos horas. Bueno, no sé qué quieren los profesores, pero hay que conocer. ¿Qué quieren los profesores? Si los profesores quieren dar menos clases y hacer más proyectos de investigación, o por otro lado, hay profesores que solo quieren dar clases y no quieren dar investigación, entonces es cómo realmente puedo conectar con esas necesidades, qué reformas puedo hacer adentro para poder satisfacer a ellos sin perjudicar la excelencia académica. Porque muchas veces pasa, o sea, la materia X solo lo tengo a Pepito y ya Pepito está siendo consistentemente malo y desafortunadamente no lo puedo sacar porque Pepito tiene nombramiento y tengo que justificar las horas de Pepito, entonces estoy ahí encerrado con Pepito. Sí. ¿Qué se hace en esa situación? ¿Qué se hace con Pepito ahí? Chuta. Bueno, entonces, ¿qué se hace con Pepito? O sea, chuta, Pepito must live. Sí, o sea, bueno, por suerte no soy el decano, si dependiera de mí, Pepito se tiene que ir, o sea, pero bueno, en fin, entonces al final del día es ver, claro, eso es una excelente idea la que dice Marcos, ¿no? Es, ¿cómo le puedo dar, cuál lo puedo poner en qué actividades puede él desempeñar? O sea, ¿cómo puedo aprovechar mejor sus fortalezas? ¿Cómo puedo aprovechar sus fortalezas para que siga yo teniendo un servicio integral de excelencia? ¿Ok?
Y por otro lado están los otros stakeholders, nuestros reguladores. O sea, cada tantos años hay auditorías, cada tantos años hay que hacer proyectos de nuevas maestrías o de renovación de esto. Entonces, ya sabemos lo que nuestro regulador quiere. Entonces, evidentemente es cómo nos alineamos a eso, de tal manera que estamos convenciéndolo de que abrir nuevamente esta carrera es pertinente para la sociedad ecuatoriana, es conveniente para el buen vivir, es conveniente para la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día, y nuevamente es cómo puedes, de esos requerimientos que tienen tus reguladores, cuáles son esos indicadores que debes de manejar. ¿Qué indicadores reflejan esas expectativas o esos intereses de tus reguladores? Entonces, al final del día, ¿cómo funciona esto en la práctica? Usualmente se conforma un equipo, ¿verdad? Un equipo que se encarga, usualmente es la jefatura o la dirección de desarrollo sostenible de la compañía. Ellos generan una base de aspectos, es decir, van al GRI, que tiene aspectos ya preestablecidos por industria que le conviene a cada compañía reportar. La OSD para ciertas industrias también ofrece temas que son críticos en temas de compliance o en temas de cumplimiento legal. Luego está, por ejemplo, lo que es mainstream en la industria. Entonces, por ejemplo, hoy en día todos estamos hablando de que cada vez más hay que tener oferta educativa blended o oferta educativa en línea o cada vez más ya hablamos de competencias, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si es una tendencia el tema blended de nuestra industria, es algo que necesitamos de cierta manera considerar para mantenernos en el largo plazo, porque afecta lo que nos hace competitivos a largo plazo. Entonces, quizás el tema blended puede ser estratégico para nuestra compañía, pero tendríamos que considerar también si es relevante para nuestros stakeholders. El blended es relevante para nuestros profesores, quizás nuestros profesores supone una tensión para ellos, porque van a decir, ¿cómo voy a transformar todo mi carga, todo mi contenido académico, todos mis cursos, todos mis PTDs y llevarlos a un formato blended cuando yo realmente nunca he dado un curso blended, no sé qué tipo de consideraciones pedagógicas se necesitan para un formato blended? Entonces, claro, a lo mejor para tus profesores no es relevante el tema de tener cursos blended. Para tus estudiantes actuales, quizás sí lo sea, quizás no lo sea. Pero la cuestión es reunir a un grupo y que ellos evalúen si, por ejemplo, abrir un curso blended va a impactar positivo o negativamente en esos indicadores que has fijado para tus stakeholders. Entonces, en este proceso de evaluación, que es un proceso participativo, al final del día tú te quedas con en este caso, esto lo saqué de una compañía que es una distribuidora de electricidad. Entonces, en este caso, estos 4 son sus elementos críticos y esos son los cuatro puntos sobre los que debería priorizarse y enfocarse en el largo plazo. Para llevarlo al término educativo, ya les muestro los temas que sugiere el GRI, considerar para el tema del desarrollo sostenible. Pero déjenme contarles una actividad que hicimos en SPAE. Entonces, un momento así, a veces un poco me da miedo cuando Virginia llega súbitamente a mi oficina, porque sé que va a venir nuevo trabajo. Entonces, cuando Virginia llega súbitamente a la oficina, es malas noticias, porque implica que tendré que trabajar duro en los siguientes 6 meses. Pero uno de estos proyectos era que Virginia quería que en SPAE dáramos los primeros pasos en temas del desarrollo sostenible. Entonces, quería saber cuáles son las cuestiones que deberíamos priorizar como escuela y de cierta manera cómo podemos contribuir con los ODS, ¿ok? Entonces hicimos un ejercicio con 4 estudiantes de la maestría del MBA, donde básicamente hicimos entrevistas semiestructuradas con los miembros del Consejo Consultivo de SPAE, exalumnos, alumnos actuales, profesores, también participaron el staff, se entrevistó al staff administrativo de la escuela y con todo eso se levantó información de cuestiones en el aspecto social, ambiental y económico que son críticas para nosotros en el largo plazo. Y de igual manera, pues ellos luego hicieron una encuesta para validar estos temas y conocer cuáles son las cuestiones que son críticas para nosotros, para nuestros stakeholders, ¿ok? Y esto fue la matriz que obtuvimos. Bueno, si se dan cuenta, no hay ningún elemento en la parte
en la parte baja de la cadena, porque básicamente solo nos enfocamos en aquel, o sea, hicimos un prefiltro donde solamente nos enfocábamos o hacíamos la consulta de los stakeholders sobre las cuestiones que estaban muy relacionadas a nuestro giro de la actividad, o sea, temas del campus, temas de la pedagogía de los cursos, el contenido de los cursos, el tema de colocación, puesto de trabajo al finalizar las maestrías, el tema de servicios complementarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los aspectos materiales para nosotros serían obviamente los que están, varios puntos se sobreponían, por eso es que están encima, pero son básicamente los que están en estos dos vértices aquí, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, de las cuestiones que salían como críticas fueron, por ejemplo, el tema de selección y admisión de los estudiantes. Pero aquí salió algo interesante, porque usualmente seleccionamos y admitimos en función de que sean buenos elementos, de que reúnan el perfil, pero algo que nos sugerían los stakeholders es que seleccionáramos para el impacto. Es decir, qué criterios debemos de incorporar para poder seleccionar aquellos individuos cuyas habilidades en el mercado cuando regresen o al lugar donde están puedan ser multiplicadas o puedan tener un mayor impacto. Entonces, por ejemplo, decían, si vas a seleccionar a alguien que solamente quiere subir un peldaño en una corporación o a alguien que es el presidente de una SME o de una pyme en, no sé, en Balsar, seguramente si potenciamos al tipo que dirige una pyme en Balsar, el impacto que él va a tener va a ser mucho mayor que el impacto que tendría el que quiere escalar nomás en la compañía para la cual trabaja. Entonces, eso nos sugerían, cómo podemos seleccionar para el impacto. Entonces, eso implica reformar o considerar nuevos criterios al momento de seleccionar a nuestros candidatos. Por otro lado, eso también supone una tensión. Por ejemplo, y aquí es lo que conversábamos con Virginia y Javier en su momento, por ejemplo, cada vez más, por el tema de internacionalización, nosotros deberíamos dar más contenido en inglés, por ejemplo, o tratar de vincular profesores de afuera para que puedan venir a dar clases y todo. Pero, por ejemplo, si seleccionamos para el impacto, eso implicaría que la probabilidad de que seleccionar a alguien para el impacto, que sea alta su competencia en inglés, es menor que alguien que no sea seleccionado para el impacto. Entonces eso implicaría que causa la tensión entre dos de nuestros objetivos. Primero, el volvernos más internacionales y segundo, el de tener mayor impacto en la situación local. Pero entonces, nuevamente, ese es el tipo de discusiones que debes de tener con tu equipo. Es decir, ok, nuestros stakeholders alumnos creen que es importante seleccionar para el impacto y nuestros stakeholders certificadores quieren que seamos internacionales. Entonces ahí ese es el desafío que tenemos de cierta manera como SPA, es ver cómo podemos armar una estructura o dónde hacemos el desacople en la estructura para servir a nuestros stakeholders locales y tener ese impacto que quieren ellos, y por otro lado cómo podemos también servir a nuestros stakeholders internacionales y poder lograr las acreditaciones y todo lo demás que es valorado por ellos, ¿ok? Luego está un tema que surgió, que es el tema de proyectos de titulación orientados a problemas sociales. Entonces, claro, esto surgió porque muchos alumnos nos manifestaban su desaprobación con que se los obligue o como que toda la carrera esté orientada a business plans. Entonces, que decían, yo no quiero ser emprendedor, yo simplemente quiero graduarme y tengo que obligadamente hacer business plan y quisiera hacer algo más útil, algo que de pronto, un proyecto interno en mi empresa que le pueda servir, o por último un emprendimiento social, o por último algo que pueda servir de pronto al medio ambiente. Entonces, eran curiosidades que nos traían nuestros graduados de que quieren hacer este enfoque. Entonces, ellos como parte de esto se recogió que a través de proyectos orientados a problemáticas sociales relacionados a los ODS, por ejemplo, o problemáticas ambientales asimismo relacionadas a los ODS, podemos actualmente crear valor en un segmento de nuestros estudiantes que no estamos creando actualmente y que puede mejorar nuestra imagen con ellos o puede mejorar la satisfacción que ellos tienen con el servicio. Entonces, no sé, bueno, escuché que estaban modificando, estaban revisando los criterios o los requisitos que se hacen para los proyectos de graduación para justamente incorporar estas problemáticas o estas inquietudes que tienen nuestros stakeholders. Otro lado estaba el tema del voluntariado. O sea, realmente hablaban de que aquí no tenemos esa vinculación y sobre todo surgió de nuestros exalumnos, que una vez que se gradúan casi que solo los invitamos cuando hacemos la fiesta de exalumnos y nada más. Y por ahí los emails que les llega de que hacemos este evento, lo que sea.
pero ellos sugerían que quieren ser vinculados de alguna manera. Entonces, hacían la sugerencia de que esto podría ser a través de voluntariado en temas ambientales. Entonces, a lo mejor tenemos ingenieros químicos que hicieron un MBA aquí y que de pronto el conocimiento de ellos pueda ser utilizado para, de pronto, consultorías a empresas pequeñas que tengan problemas en tratamiento de agua, por ejemplo. O qué sé yo, en fin. La cuestión es que toda esta matriz nos da ideas sobre dónde están nuestros riesgos y dónde están nuestras oportunidades de generar más valor. O sea, generar más valor en cómo servir a un grupo que no estábamos sirviendo, que son los graduados, o no los estábamos sirviendo conforme a sus expectativas. Y por otro lado, qué riesgos actualmente están en mi sí, estaba estirando. Estaba estirándose. Ok. Y así, en fin, estas fueron los diversos situaciones que nos comentaban. Entonces, proyectos de titulación, selección, admisión, temas el consumo de papel, también lo marcaron como algo, la clasificación de desechos también, y lo de la experiencia de aprendizaje fue interesante también, o sea, es nuestro core. Y dentro de la experiencia de aprendizaje, por ejemplo, ellos sí notaban la variabilidad en las skills que tenían los profesores. Entonces decían, está este tipo con doctorado que nos viene a enseñar algo, pero no tiene ninguna experiencia que contarnos de cómo funciona la gestión en la vida real. Entonces, claro, eso nos dio, bueno, al menos a mí, que yo fui el que supervisé esto, me fue como un puñetazo en la cara. Es decir, tú, pelado con doctorado y nos vienes a enseñar de gestión a personas que tienen más de 40 años y más experiencia en estos temas, ¿no? Entonces, claro, eso, por ejemplo, no sé si fue a raíz de eso, pero, por ejemplo, algo que ha surgido de esto es que, por ejemplo, yo comparto la cátedra con profesores con un perfil complementario al mío y damos la cátedra en Executive Education de esa manera. Otra situación es que me ha llevado, por ejemplo, a invitar a guest speakers. Entonces traigo, por ejemplo, si es un tema de logística, traigo al jefe de logística de tal persona o traigo a una persona experta en ese tema y de esa manera estoy mejorando la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y estoy mejorando el nivel de servicio. Por otro lado, eso también pues te lleva a considerar otro tipo de pedagogías. Entonces, por ejemplo, sin duda te apunta a que haya más casos locales. Y por ejemplo, en mi plan de trabajo, a Javier le dije, mira, este año, bueno, fue el año pasado realmente, el año pasado ningún paper, solo casos de estudios para la clase. Entonces, un poco marca tus recursos hacia las necesidades de tus stakeholders. Entonces, yo lo veo como una herramienta de gestión donde antes tú tenías una paleta de 3 colores, una paleta monocromática con diversas escalas de gris, pero al incorporar los aspectos sociales y ambientales, te abre el espectro de tener más colores, de tener más variedad, de tener más herramientas para poder hacer mejor tu trabajo al final del día, que es crear valor para los stakeholders alrededor tuyos. ¿Ok? Y como parte de esto, una de las cosas que detectamos es que asimismo no había awareness dentro de los profesores, dentro del faculty en temas de desarrollo sostenible. Entonces hicimos un par de talleres. Hicimos un primer taller donde sí no fue masivo, pero sí fue una asistencia considerable de 15 personas. Vinieron, eran 16 horas, 4 días, 4 horas y realmente ya la última sesión murieron muchos. O sea, ya la última sesión llegaron solo los que conservaron la motivación, pero las primeras 12 horas sí estábamos todos completos. Y fue un tema interesante porque hubo discusiones más que nada intelectuales sobre estos temas. Pero sí, al final del día nos quedó, al menos a mí me quedó un sabor un poco raro porque no se logró todo el objetivo que era. O sea, se generó el tema del awareness, de que sepan qué es el desarrollo sostenible, pero muy pocos se fueron con la convicción de decir, ¿cómo lo voy a tratar de meter en mi plan docente? ¿Cómo puedo a lo mejor, así sea, mencionar alguna anécdota o incorporar 2 lecturas que antes no hacía sobre estos temas? Entonces, algunos profesores han hecho ese giro y tratan de un poco hablar al respecto, pero sigue siendo un tema que aún está verde. Hicimos un siguiente taller, esto fue el 2016, y en el 2017 hicimos otro taller donde esta vez fue más práctico y lo orientamos hacia escribir PTDs que incorporen el tema del desarrollo sostenible, o sea, planes de trabajo docentes que incorporen el desarrollo sostenible.
tuvimos la dificultad de que, claro, si miras todo el espectro de administración, entonces tienes a los de estrategia, a los de finanzas, a los de marketing y a todos los demás en otro lugar. Entonces, sentarte a hacer cada uno, o sea, algo con cada uno sobre el PTD que da es complejo. Entonces, lo que hicimos es que hicimos un ejercicio interesante de ver cómo estaban relacionadas las materias a lo largo de toda la malla de la maestría, una maestría X, que fue la Executive MBA. Entonces vimos cómo estaban relacionadas y construimos un social network, o sea, un SNA, un Social Network Analysis, para ver cómo estaban relacionadas las materias en cuanto a repetición de contenidos. Y básicamente buscamos a las materias centrales que tengan más implicaciones hacia las demás, para sobre esas todos trabajar en desarrollar un PTD que sea integral en temas de desarrollo sostenible. Y desafortunadamente ahí murió o sea, hicimos todo esto, se generaron las ideas del PTD, los PTDs están por ahí en borrador, pero ahí quedaron. Porque no hay cómo, y ahí estamos como, es cuando la oferta reacciona más tarde que la demanda, porque no podemos hacer ningún cambio hasta la nueva reforma. Entonces recién eso quedó como un input para cuando tengamos que repensar en cómo se va a reformar la malla curricular. Pero no, es que lo que pasa es que implicaba 3 materias, consolidarlas o hacerlas integrar. O sea, lo que se veía en 3 materias, consolidarlas. Entonces, claro. Este año vamos a hacer un cambio pequeño por el 25% que se puede hacer. Ok, y bueno, entonces hicimos algo con el staff. Eso fue mucho más interesante porque el staff fue más receptivo. O sea, el staff fue mucho más receptivo, hubo mucho más compromiso de parte de ellos y de parte de ellos el staff son administrativos básicamente, administrativos. Y surgieron 2 ideas de parte de ellos, surgieron unos proyectos. Por ejemplo, salió en Las Peñas de Social Entrepreneurship Club, donde básicamente ellos, o sea, dentro del staff hay un exalumno de SPAE. Entonces él contactó a amigos exalumnos suyos que quisieran dar clases a emprendedores aquí alrededor del barrio de Las Peñas y los trajimos acá a que les den clases de emprendimiento y nociones básicas de administración sobre cómo ellos pueden mejorar el giro de hacer su negocio. Que esto no se diferencia de lo que hacen en los proyectos de vinculación. Y claro, nosotros pues aquí no teníamos proyectos de vinculación. Pero fue interesante porque fue una iniciativa que surgió de ellos como resultado de analizar cómo la SPAE puede mejorar o puede hacer más sostenible su operación. Otro proyecto que salió, ese se ha demorado en salir, pero es que un grupo así mismo de colaboradores nuestros querían promover el tema del reciclaje. Entonces todo el tema de clasificación, no el reciclaje per se, sino la clasificación y de tal manera que la clasificación sea efectiva. Entonces hicieron un tema de unas fotos para lanzar una campaña interna sobre, por ejemplo, no tomar el café en estos vasos de polietileno, sino más bien utilizar vasos. Y para hacerlo más cool, lo que hicimos es que mandamos una caricatura de cada uno de nosotros para que en tu vaso pues vaya esa caricatura tuya o esa foto que tú hayas escogido. Entonces un poco internamente eso fue chévere porque comienza a generar esa identidad, o sea, comienza a dar esos primeros vestigios de crear cultura o de crear esa identificación con los temas de desarrollo sostenible. Entonces, que el staff adopte esa idea es interesante porque ya te genera un tema de refuerzos para actividades posteriores. Y me parece interesante que el staff, que son los administrativos, asistentes, coordinadores y demás, lideraron estos proyectos como aparte de sus actividades normales. A diferencia de los profesores que a veces decimos no, No ven en la cara. Exacto, y cuántas horas me va a dar eso, y nada, o sea, ellos no, todo el tema del emprendimiento social, las clases y todo, era que ellos mismos que organizaron, que tenían exalumnos voluntarios a dar las clases, que ellos organizaban las cosas, obviamente nosotros dábamos las aulas y el espacio, pero ellos organizaron todo el tema de la organización. No, la idea es que Sí, eso fue en 2017. Claro. El año pasado. El año fue el 16 y todo llevamos el curso de Fue el 2017. Fue el 2017. Hicimos una ceremonia de graduación. Felices. O
sea, ahorita lo que me dijo la última vez la persona involucrada es que están buscando cómo meterle indicadores a la siguiente edición, o sea, para ver realmente el impacto que está teniendo esta iniciativa, pues si realmente se están desarrollando las habilidades de estos emprendedores dentro de su negocio, y estaban tratando de ver la forma de cómo los vinculan con microcréditos para potencializar, de pronto cambiar, si tienen ya la refrigeradora vieja, pues comprar una nueva o ese tipo de cosas. Entonces estaban en eso, pero como es parte de su trabajo habitual, eso hace que vaya más lento también, porque se mueve en la medida de la carga de trabajo de ellos, etc. ¿Ok? Pero bueno, eso son iniciativas que han surgido como parte de estas actividades que casa adentro estamos tratando de hacer, y un poco refuerza esa idea de que no requiere esfuerzos extraordinarios para dar los primeros pasos. O sea, realmente sí se necesita de alguien, pues de un champion que esté ahí hincando a la gente, o del mismo, la misma buena voluntad de tu gente de querer hacer esos temas. Pero en Espol hay gente apasionada, y estoy yo muy seguro de que encontrarán dentro de sus facultades a personas que puedan empujar estas iniciativas. Y tal vez si no hay evidencia, digamos, científica al respecto, pero pensar en quiénes fueron los más motivados en eso. Normalmente las generaciones más jóvenes ya vienen con este chip ya incluido, porque de hecho aquí lo que le daban Claro, sí. chicos muy jóvenes que creían mucho más que tal vez los profesores o todo esta. No, es verdad, sí es verdad, fueron los más jóvenes los que empujaron la camioneta, sí. Bueno, entonces, solo para cerrar, para dar paso a la siguiente actividad, el GRI en el 2013 elaboró una guía de cuáles son los aspectos que los aspectos que son materiales para las diversas tantas industrias que hay. Entonces también ellos proponen para educación una serie de aspectos que deben ser gestionados, y como se darán cuenta son aspectos que ustedes mismos ya han reconocido en sus diagramas. Entonces, por ejemplo, el GRI no habla específicamente de institutos de educación superior, pero habla de la industria de provisión de servicios de educación. Entonces, para esta industria ellos hicieron encuestas, consultas, ellos hablan de mediating institutions, que básicamente son consultores o son ONGs. Y estos son los tópicos que han sugerido como materiales para la industria en la cual nosotros operamos. Por la parte ambiental, ellos hablan del tema de materiales, equipos y suministros, pero hacen énfasis concretamente en el uso y la gestión de plásticos. En temas de emisiones de gases de efecto invernadero, concretamente los gases de efecto invernadero asociados al transporte de los staff y de los estudiantes. En el tema de residuos sólidos, pues el tema de lo que generan pues en los edificios y estas cosas. La parte social es la parte más amplia. Como pueden saber, pues somos una industria de más de alcance social pues que de impacto ambiental. Entonces habla todo el tema de, esto también porque lo miran a nivel internacional, pues no, todo el tema de trabajadores emigrantes, porque muchas veces pues las personas que trabajan como, que se podría decir que blue collar, los que trabajan de blue collar usualmente vienen de otros países, entonces se habla de ofrecer pues condiciones justas o condiciones adecuadas a este tipo de trabajadores. En el acceso a la educación, pues justamente promover una educación más inclusiva o pues profesores extranjeros, digamos, que han, no tipo Virginia que vive aquí, sino para vivir acá. Es igual al Claro, entonces, sí, como el tema de la familia, todo el tema de... Claro, familia, el tema de declaración de impuestos. O sea, ayudarles a darle algún tipo de capacitación en cómo declarar sus impuestos, ese tipo de cosas. Sí, o sea, yo digo, nosotros solo con el que, como Carlos nos ha pasado
pero también la parte de cómo está socialmente, cómo se incorpora el casado con una hija, con la familia en el caso. Exacto, llevarlo a una escuela. Problemas hasta tan básicos. Mira, él ahora se pudo comprar un carro. Y no tanto por un tema de plata, era que no le daban, o sea, no le daban crédito. Queriendo controlar por esa independencia con un sueldo pues normal. No tiene una cuenta muy antigua. Porque no tenía una cuenta muy antigua. Dice, no, tiene que tener no sé cuántos años dice, claro, tenía un año Claro. pero ya tenía casi 2 años aquí. Y él quería desde el principio, claro, y obviamente podría haber entrada, pero no se podía. Eso también hay que... Sí, es súper frustrante. Es súper frustrante para la gente. Sí, no, es válido. Luego está el tema de, y aquí es lo que un poco se relaciona con lo que hemos visto, ¿no? El tema de desarrollo de currículum e implementación y concretamente los tópicos de sostenibilidad incluidos en el desarrollo de currículum. Esto es algo que quizás no mucha, o sea, ya es por nuestra idiosincrasia mismo como país, todo el tema de seguridad dentro, o sea, seguridad de safety, de seguridad ocupacional, el tema de el acceso, si hay rampas para personas con algún tipo de discapacidad, si por ejemplo las clases son en un tercer piso y tenemos alumnos con discapacidad, realmente están nuestras instalaciones equipadas para ofrecer este tipo de, recibir a estos estudiantes. El tema de la educación ambiental, pues que es algo que también ya en SPOL pues lo tenemos bastante bien incorporado. Aquí habla todo el tema de, más un poco de temas como de vinculación, pero vinculados al tema de salud y de poder leer y todo ese tema de literacidad. Calidad de educación, habilidades y calidad de los profesores, etc. El tema de gobierno, así mismo, pues, participación de mujeres, etc. Estrategia del negocio, igual. Entonces, esto es como, la idea de esta guía no es otra más que decir, estos son los tópicos que a nivel de industria son importantes y que al menos para cualquier análisis que vayas a empezar, pues deben de estar ahí, debes de considerarlos por lo que es algo que a nivel de industria se está manejando a nivel internacional y que vale la pena considerarlo pues para justamente el diseño de la matriz de materialidad del SPOL. ¿Ok? Ok, entonces, se me fue Javier para preguntarle cómo estamos de tiempo. ¿A la 1 es el almuerzo? Ok. Ok, entonces vamos a hacer la siguiente actividad. Sí. Claro, dice 2:30. Sí, 2:30 dice ahí. Por eso estaba preguntando. Entonces tratemos de hacerlo en el tiempo que tenemos y ya está. Pero un poco la idea ahora es, ya tenemos esta visión que ustedes como grupo han elaborado. Ya un poco esa visión te dice esa situación a la cual quieres llegar, ¿ok? Considerando esos aspectos materiales que sugiere el GRI, un poco la idea es ahora, ¿cuáles primero son esos aspectos que están relacionados con la visión que ustedes han construido? Y en segundo lugar es, ahora sí pues, nos tenemos que orientar a la acción. ¿Qué debemos hacer? No, nada de contra, no, ¿qué debemos hacer? De aquí en los siguientes 2 meses, ¿qué debemos hacer para comenzar a avanzar en ese paso hacia llegar a la visión que ustedes han construido? Entonces, concretamente, enfoquémonos en acciones, en cosas que debemos hacer para poder ir sentando las bases para construir o para llegar a esta visión. Ahora, el único criterio de calidad para las acciones que vamos a idear o a generar, el único criterio de calidad es que están prohibidas las ideas poco novedosas. O sea, si no hay algo de novedad, algo de nuevo o de innovativo en lo que digan, pues no olvídense, no sirve. Porque justamente era lo que decía, no sé si fue Sixto, decía al inicio de esta clase. Él decía, actualmente las herramientas o los mindsets que tenemos no son suficientes o no son útiles en este nuevo contexto. Él decía que todo lo que hemos venido haciendo no nos ha servido. Entonces, es como dice esta frase, ¿no? Es de
es de locos querer obtener diferentes resultados haciendo las mismas cosas. Entonces, evidentemente, necesitamos acciones ordinarias, o no necesitamos acciones extraordinarias, pero sí necesitamos acciones diferentes. ¿Ok? Entonces, todas las ideas que ustedes propongan sobre cómo hacer o cómo comenzar a construir esta visión de SPOL que ustedes han formulado, tiene que ir orientado a eso, hacia que sea algo diferente. ¿Qué debemos de comenzar a hacer diferente para poder construir esa visión? Y básicamente quiero que se enfoquen, claro, ahí dice un plan de acción, pero básicamente es sugerir acciones necesarias de corto plazo que debemos hacer para orientarnos a largo plazo. Ese es la tarea, ese es el entregable realmente. Y un poco dejarlo cerrado como ya ideas que podemos ir avanzando en esta idea. ¿Ok? Exacto, por supuesto, los que trabajaron la visión de SPOL. Tenemos que dar sus ideas. Exacto, ideas de acciones novedosas, de qué podemos hacer en los siguientes 2 meses que nos ayude a construir esa visión. Sí, acciones de corto plazo que nos ayuden a construir esta visión de largo plazo. Acciones. Llegando al operativo. O sea, por ejemplo, ok, ahí en esta visión de ustedes hablan, por ejemplo, o sea, prioricen, utilizando los criterios de materialidad, consideren aquella de estas facetas que pueda tener un mayor efecto. Entonces, por ejemplo, a lo mejor, proyectos de transferencia tecnológica. Ok, ¿qué podemos hacer en el corto plazo para que sea novedoso, que nos ayude a tener más proyectos y transferencia tecnológica? O sea, pero, por ejemplo, si nos vamos para lo de acá, probablemente sí nos vayamos al operativo, ¿no? Claro. O sea, claro, la operatividad dependerá de qué hayas priorizado. ¿Sí? Ya. A ver. Aquí ya quedaron solo María Elena y Javier. Allá. Con Paola. Antes de priorizar, yo sé, ¿sabes qué? ¿Por qué no marcamos los campos en las que hay avances? Para ganar. No, pero ¿por qué? De la materialidad. Sí, ya la pongo. ¿Ok? Regresemos para ponerle un punto seguido, porque continúan luego con Javier y cierran este módulo. Pero para un poco ponerle closure a esta etapa del día y sobre todo reflexionar sobre qué nos llevamos, más que como trabajo, sino qué nos llevamos como retos o qué nos llevamos como oportunidades de mejorar lo que actualmente estamos haciendo en nuestra labor de directivos en educación. ¿Ok? Este es un grupo perfeccionista, están ahí todavía. Los psicólogos dicen que hay 2 mindsets. Un mindset es las personas que son satisficers
Y las personas satisficers son aquellas que se enfocan en cumplir las especificaciones en el tiempo que te han dicho. Simplemente no es el mejor trabajo de la historia, es lo que puedo hacer en el tiempo que me has dado y cumpliendo lo que has pedido. Y hay otras personas que son optimizers. Satisficer y maximizer, perdón. Los primeros eran satisficers. Los maximizers, en cambio, son lo que quieren hacerlo todo perfecto. Cada actividad que hacen lo quieren hacer perfecto, cada actividad que lo buscan hacer lo quieren hacer perfecto. Pero los psicólogos han encontrado que la carga de trabajo de los optimizers, todo el tema del burnout, todo este tema de la presión que se ponen a sí mismos por hacerlo todo perfecto, en el largo plazo no es una forma sostenible de trabajar. Porque evidentemente te quemas demasiado en querer hacerlo perfecto, que no logras sostener ese ritmo de trabajo. Entonces por eso habla de que los psicólogos dicen que los satisficers son más felices. Bueno, entonces pongámosle punto final a esto. Yo le he tomado la foto a todo esto y voy a consolidarlo en un documento y luego se los distribuyo a todos ustedes para que les quede como una especie de memoria o agenda de qué ideas surgieron en estas 4 horas de taller, ¿ok? Pero vamos un poco a cerrar. Dijiste que lo voy a llevar allá a baile completa. Ok, cerremos. ¿Qué ideas nos llevamos? De pronto, ideas de qué cosas podemos hacer diferente ahora en nuestra gestión, o qué ideas sobre nuevas oportunidades que anteriormente no estaban en nuestro radar y de pronto hoy lo están. En general, no, en general. Que esto ya queda como un output que yo luego lo consolido y se los envío a todos para que les quede como una memoria. Sí. Así como hay ciertos temas que están plasmados en el programa y plan de SPOL, entonces este tema también, y por lo tanto el plan estratégico debería incorporarlo. Y también para obviamente planificarlo necesitamos definir una línea base de cómo estamos, como diagnóstico, y obviamente también saber qué esperan los stakeholders de nosotros. De acuerdo. Y eso hay que empezarlo a hacer, y yo creo que no lo estamos haciendo. Ok. Y en base a eso ya empezar a planificar. Les pregunto algo, hemos todo el día hablado a nivel de SPOL, ¿no? Pero ya ahora bajemos un momento a nivel de la facultad para la cual cada uno de ustedes representa. ¿Qué pudieron asociar con el día a día de su gestión a estos temas? ¿O qué de pronto ven que en el día a día de su gestión pueden de pronto hay un nuevo ángulo para ver a los problemas actuales que tienen o a los desafíos que están enfrentando? ¿Cómo podemos conectar esto al campo de gestión a nivel de facultad? Así sea desde el punto de vista más chiquitito. Sí, por supuesto. Todo es válido. Desde que yo estoy oficina que no se está usando, se apagan las luces, aire acondicionado, temas de fugas, hay muchas fugas en los baños. No se arreglan. Y el agua se va y se escapa. Entonces la persona que se encarga de la parte administrativa constantemente se le ha pedido que esté revisando todo ese tipo de fugas. Los edificios de nosotros, yo me daba cuenta que yo salía y el edificio quedaba prendido. O sea, es lo mismo. El último que se va tiene que oficialmente dejar apagado. Incluso se hicieron las averiguaciones y la instalación es común, es por área. O sea, no se puede sectorizar. Una de las cosas que estamos averiguando es saber si se puede sectorizar, sobre todo el área de coordinación académica. Leonardo está pensando también en optimizar espacios. Los edificios después son muy grandes, son edificios que consumen demasiada luz en términos de aire y de electricidad. Entonces tratar un poco de optimizar las áreas en ese sentido para los espacios que están sin optimizar, que los pueda ver en qué se usa. Ok. ¿Qué más? Sí. Nosotros también tenemos un mal uso de las áreas, es decir, existen laboratorios, realmente viendo los horarios uno puede utilizar 2 o 3, maximizando el uso de cada uno de ellos, en vez de multiplicar la cantidad de laboratorios que hay,
requería de mayor limpieza, de mayor electricidad, de mala distribución de tiempo. Entonces, un poco optimizar recursos en los que estaba trabajando. ¿Ok? O sea, el tema de recursos físicos y de espacio. Es interesante esto de... Todo el mundo quiere la misma hora de la clase, no todo el mundo la misma tarea. Así se tiene que 20 aulas. Ujú. Esto de las dos cosas que mencionaron acerca de los espacios Sí. y la amplitud, es que una cosa que tenemos en Sport, que en verdad que algo bueno, pero que nos hace un poco ineficiencia, es que no tenemos problemas de espacio. O sea, si a algún día nos hace falta espacio, nos podremos expandir por algunos años, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar y por eso tenemos esos corredores que tenemos que se puede poner un centro en un corredor, ¿no? El centro de emprendimiento está dentro de un corredor. O sea, así de amplios son nuestros corredores, ¿no? que podemos poner algo ahí dentro, que funcione. Es impresionante, pero uno va, a mí me encanta, porque como soy claustrofóbico me encanta, pero uno va al edificio de educación continua y el CICE nuevo, ¿no? Los pasillos también son, pero los mega pasillos, y obviamente a mí me gusta como claustrofóbico, pero pienso cuando estudiaba en Europa, en Suecia, los laboratorios y las aulas y todo eran unas cosas, pero los corredores son para 2 personas, pues, ¿no? Y con muchos más estudiantes que nosotros. ¿Cómo? Y claro, yo sé, ¿no? Pero es a lo que me refiero, dado que no tenemos escasa, dado que tenemos bastante espacio, hacemos todo inmensísimo, ¿no? El CTI es un edificio que a mí me encanta, pero es una cosa... El decanato de posgrado de investigación. Lo que hay que hacer es aprovechar ese espacio. Pero es que no tenemos limitaciones de espacio, esa es la verdad. No es un recurso escaso para nosotros el espacio. A lo que estudia, por ejemplo, hay un hall enorme, ¿sí? Que tiene su sentido, porque ahí están esos mega auditorios. Entonces el mega auditorio, ese espacio se vuelve totalmente útil. Pero cuando entra el mega auditorio, cuando son salones pequeños, no es útil. Y de ahí ese espacio enorme, entonces sucede que solo está techado hasta la mitad, porque arriba el corredor a su vez es como un balcón. Y la parte de abajo entonces no tiene techo. Y el corredor de abajo, que es como balcón, igual, como dice Ángel, es grande. O sea, es porque no tenemos un recurso que no tenga. O sea, no estuvieron diseñados pensando en la optimización de recursos eléctricos. ¿Por qué no? Interesante, porque se diseñaron con optimización y eficiencia energética. Entonces ahora nos quejamos de una cosa cuando supimos otra, porque la Claro. gente no tener aire acondicionado, que aprovechar la luz solar y se hicieron amplios y con... Pero no es tan cierto, porque en ese edificio, para mantener una temperatura adecuada a los corredores, hay que prender los aires. No necesariamente, hubo un evento de INE que se hizo, si usted recuerda, se hizo y que se fueron a toda la escuela. Y que el único sitio donde pudieron venir fue al CTI. Y se hizo un evento con 80 personas y estaba fresquito. Entonces el tema es ese. Y claro, empezamos a quejar ahora, pero realmente la visión era otra. Hay que mantener el balance de las cosas. ¿Ok? Bueno, nada, aquí se acaba mi trabajo. Me puedo ir a la playa ahora sí. Ustedes no, así que disfruten el tiempo que aún les queda de trabajo. Y no, realmente estaba bromeando, les estaba cargando un poco. No me voy a la playa realmente. No, yo ya no. Aquí Javier cierra el curso de entorno. Pero estoy a las órdenes. Igual ustedes ya saben dónde estoy. Si tienen... Tú me dices una idea tremenda. Dice que cuando venga a esa oficina va a tener que venir a la oficina a sentarme. No, pero a ver, en serio. Este tema estamos justamente pensando que todo el mundo pone ahí que hay que decir una también lo que más. Y yo pensaba que el tema podría ser como escalamiento. Porque tú tienes, por ejemplo, la materia de Estado Mundial, tú tienes 700 estudiantes. Podrían ayudar a hacer un levantamiento de información direccionado. Tienes a los estudiantes de la maestría que tienen ya un poco más de conocimiento y están viendo
Pero antes de la línea base deberías de tener los indicadores, o sea, las dimensiones sobre qué vas a hacer armar la línea base. Entonces, por ejemplo, ahí ellos pusieron, por ejemplo, primero a un autodiagnóstico de aspectos. Entonces, eso es lo que hay que ver primero. ¿Cuáles son esos aspectos que son críticos para el desarrollo sostenible? Y eso lo ves haciendo un análisis de la cadena de servicio de SPOL y por otro lado viendo el estudio de los stakeholders de SPOL. Pero, o sea, Claro. Y ahí sigue la línea base. claro, la línea base es sobre los indicadores. Sobre tu matriz de materialidad. Pero me refería justamente a eso. Porque no, igual tienes que necesitas levantar información, necesitas algo que hiciste, ¿no? Cuatro chicos en el par. Sí. Yo pensaba, cuatro chicos en el par, multiplícalo por 10 para el par. Por más, creería yo. Bueno, ahí habría que verlo. Pero ahí habría que ver cómo se hace un proceso eficiente de eso, para que... Lo que pasa es que te imaginas teniendo, no sé, a 15 estudiantes tratando de... Porque me ha pasado, por ejemplo, han venido alumnos de pensamiento de diseño aquí a SPAE a hacer sus trabajos no sé, bueno, no, el ARP, ya, vienen a hacer sus trabajos acá para ver cómo, por ejemplo, Sonia Azurita es profesora de ARP y es profesora aquí también, entonces ella aprovechó a traer sus alumnos y estaba tratando de ver cómo, por ejemplo, qué aplicaciones puede haber para las dos torres o todo el espacio vacío que está aquí en Las Peñas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que yo noté es que, claro, estos chicos creo que están en primer semestre, o sea, están recién empezaditos y aún no tienen como que criterios muy bien establecidos de qué tipo de cosas preguntar digamos, todavía necesitan más horas de entrenamiento para que puedan hacer una recabación efectiva de qué datos se necesita. Entonces, por eso habría que pensarlo bien a qué actividades a ellos se los asigna, y luego está el tema de cómo hacerlo lo menos estresante posible para el que te va a dar la información. ¿Te imaginas que venga un muchacho que tú no conozcas, que no es tu alumno, y le diga, no sé, a Ángel, doctor, que sí, que ayúdeme con una entrevista para tal cosa? Entonces, eso también puede causar un poco de malestar para los involucrados. Entonces, hay que buscar la manera de que sea ágil, de que sea fácil levantar la información, y luego pues seleccionar bien. O sea, evidentemente siendo la SPOL tan grande no se va a poder hacer, o sea, lo hicimos muy personalizado aquí en SPAE, o sea, hicimos muchas entrevistas, ni siquiera encuestas, para poder conocer a granularidad qué es lo que realmente están. Sí, Ángel. En ese aspecto, yo realmente mi idea con esto era realmente usar, o sea, la parte lo que pasa es que lógicamente ustedes empezaron, como dice, desde un paso muy inicial, ¿no? Que es primero validar con stakeholders y todo esto. Claro. Entonces depende de dónde empieces, ¿no? Si ya también si coges los paquetes ya construidos para la universidad, ahí sí ya vas, que ya están los indicadores, puedes ir directamente a medirlos, por lo menos viendo cuáles son relativos para ti, ¿no? Pero que no sean relevantes. Claro. Pero es que ahí el error tipo 2 a mí sí me preocupa. O sea, si ya vas directo con eso y pueden haber cosas que sean útiles, que estás descartando desde entrada. No, claro. Eso sí me preocuparía. Por ejemplo, en ese paquete que alguien lo hizo para Estados Unidos o cualquier otro lado, y tú vienes acá a SPOL y las necesidades son diferentes. Porque a lo mejor en los otros campuses no hay problemas de insectos, por ejemplo, o de temas de potenciales transmisiones de enfermedades invernales, por ejemplo. Y eso sí es un issue para nuestros estudiantes, por ejemplo. Entonces, a lo mejor ese tipo de cuestiones, la única manera de detectarlas es conversando con ellos. Claro, no va a estar en detalle, no va a estar en detalle. O sea, las cuestiones de bienestar son bastante dependiendo de cada uno. Entonces, pero bueno, algo intermedio. No, seguro. Probablemente algo intermedio entre las dos cosas. Claro. O sea, habría que pensar. No nos perdamos en las ramas y hay que enfocarse en el bosque realmente. Es cómo hay que actuar. Pensar, yo creo que ese es no sé si es un estigma del Politécnico de que piensa mucho antes de hacer, ¿no? Entonces quizás debamos de hacer más y... O pensar lo menos, o pensar lo mismo y hacer más, no sé. Pensar más rápido.
¿cómo es? Es mejor que te critiquen por haber hecho algo mal que por no haber hecho nada. Eso. ¿Alguna otra inquietud? ¿Sugerencia? ¿Retroalimentación? ¿Reflexión que quiera compartir con el resto? Tengo todas las cosas que voy a hacer con mi equipo. Está muy bien. Que les sea de utilidad. Pues nada, si no hay nada más, igual yo me comprometo a sintetizar toda esta información que se ha levantado y se las envío, bueno, se las doy a Andrea Samaniego y ella les hará llegar ese documento. ¿Ok? Pues nada, buen provecho. Gracias.